Buenos días, nos encontramos reunidos en la sala número 1 de este juzgado con sede en Puerto Peñasco, Sonora, a efecto de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 315-2014, misma que ha sido solicitada por parte del Ministerio Público, derivado de un hecho que la ley señala como delito, ya que sí lo solicita en su solicitud, por lo que para tal efecto se le concede el uso de la voz al Ministerio Público para que se individualice. Licenciado José Raúl Cañas González, agente del Ministerio Público de la Federación, con cédula profesional 030484, con domicilio y correo electrónicos para ello recibir todo tipo de notificaciones previamente registrados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Licenciado Rubén Apodaca Chaires, agente del Ministerio Público de la Federación, con cédula profesional 113-3482, con domicilio y correo electrónico previamente registrados ante este tribunal para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Y por parte de la defensa. Licenciada Francisca Giovanna Cabrera Torres, defensora pública con cédula profesional 111213, con domicilio y correo electrónico previamente registrados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Licenciado Fernando Miguel Sánchez Cáceres, con cédula profesional 105-1048, con datos para hoy recibir todo tipo de notificaciones previamente registrados ante este tribunal. Ahora bien, reunidos los requisitos exigidos por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para poder llevar a cabo la presente audiencia, por lo que en este momento se le concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que atienda su solicitud. Señoría, solicito permiso para ponerme de pie y desplazarme en esta sala. Adelante. Señoría, solicito vinculación a proceso. Adelante. Una vez reunidos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su primera fracción manifiesta que se formule la imputación misma que se le ha formulado, su segunda fracción manifiesta que tiene derecho el detenido a declarar declaración que obra en la carpeta de investigación 315-2014. Señoría, en lo sucesivo al señor Sebastián Serrat Santana le denominaré solo Sebastián. El día 12 de julio del presente año llegó Sebastián como habitualmente lo hace su trabajo, informándole a su jefe que tenía que tener un servicio. El servicio debería ser especial, puesto que los pasajeros eran amigos de él con quien tenía negocios habituales. Manifiesta, señoría, el propio Sebastián que salieron por la mañana a la mar sin complicación alguna. Llegando a las 18 horas de ese día, su señoría, se acercó al señor Carrasco y le pidió a Sebastián que por favor regresara costeando, pues su señora tenía inquietud de ver los edificios desde el mar. Su señoría, el señor Sebastián manifiesta que acepta haberle indicado al señor Carrasco que eso era peligroso, pero aún así regresó costeando. Al iniciar el regreso, la embarcación encalló, motivo por el cual el señor Carrasco salió disparado de la embarcación al caer al mar, provocando un fuerte golpe con una roca. De esto desprende su fallecimiento, según consta en la necropsia ley practicada por el doctor Martín Villalobos Moreno, quien dictamina que el deceso fue debido a la fractura craneoencefálica que recibió. Cabe mencionar, su señoría, que Sebastián, al percatarse de lo ocurrido y al ser una persona de vasta experiencia y cultural, estaba plenamente enterado de los hechos que ocurrían. Trató de huir del lugar, siendo esto imposible gracias a que la señora María de Jesús Parra González, la ofendida, no lo permitió y de manera repetitiva le pedía que buscara a su esposo, a lo cual su señoría Sebastián le contestó que no podía hacer nada, que había caído a la mar y que no miraba. A lo cual su señoría Sebastián le contesta que no puede. Refiero de nuevo, puesto que es una parte crucial de lo que obra en este acto. La Fiscalía, señoría, entiende en este acto que Sebastián hizo caso omiso, faltando así a los principios que tiene como capitán, el cual es salvaguardar la integridad de los pasajeros y no huir del lugar. Su señoría, entiende esta Fiscalía que Sebastián está plenamente en sus usos de facultad y comprende la gravedad de los hechos. Acto seguido, y gracias a que la embarcación de Capitanía de Puerto llegó, Sebastián no pudo evitar que huyera, pues la señora María de Jesús manifiesta que Sebastián estaba inflando una lancha, de la cual no sabía si lo que quería era rescatar a las personas a bordo o huir del lugar. Gracias a que la embarcación de la Capitanía de Puerto llegó, no pudo desplazarse. Por esto, señoría,
Por esto, su señoría, solicito se le vincule a proceso, ya que se actualizan los artículos 302 y 303, que a la letra dicen. El primero. Comete el delito de homicidio el que priva la vida a otro. Asimismo, el artículo tercero menciona en su fracción primera que la muerte se debe a las alteraciones causadas por relación en el órgano u órganos del interesado, algunas de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación que determine la misma lesión y que no pueda combatirse, ya sea por ser incurable o por no contar con los medios a su alcance. Su fracción tercera, que si se encuentra el cadáver del occiso, decidieran dos peritos, después de hacer la autopsia de ley, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo. Por lo tanto, señoría, solicito se vincula a proceso. Es cuanto. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme en la sala. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone totalmente a la solicitud que hace la representación social. Esto es, que se vincule a proceso al señor Sebastián. Toda vez, su señoría, que de la carpeta de investigación no se desprenden datos de pruebas suficientes para vincular a proceso al señor Sebastián. Toda vez que del artículo 316 en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará auto de vinculación a proceso siempre que de los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba para vincular a proceso al que está imputado, siempre y cuando haya la probabilidad de que éste haya cometido en el delito y que haya participado en su comisión, siendo este un delito que la ley establezca como tal. Si bien es cierto, su señoría, con fecha 12 de julio, el señor Sebastián recibió órdenes estrictas de su actual jefe de salir a pasear por la mar a unos de sus amigos, con los cuales tenía negocios muy importantes, por lo que era primordial que los tratara y le diera vastas atenciones. Alrededor de las 6 de la tarde, el señor Luis, quien hoy es el fallecido, ordenó de una manera amenazante y arrogante al señor Sebastián que los llevara a pasear por la costa, dado que su señora esposa, en este caso la señora María, gustaba de observar la ciudad, es decir, los edificios, desde la mar. El señor Sebastián se negó rotundamente, puesto que sabía los peligros que se podían presentar. Momentos después, el señor Sebastián aceptó, puesto como lo afirma la señora María en su entrevista ante la agente del Ministerio Público, su esposo estaba totalmente borracho. Usted sabe, su señoría, y todos en esta sala sabemos, que lidiar con una persona borracha bajo las influencias del alcohol es una cosa enfadosa, puesto que la persona no te deja de molestar hasta que no se le cumple lo que está pidiendo. Razón por la cual el señor Sebastián acepta ir por la costa a ver los edificios. Momentos después de haber sabido, como le comento, alrededor de las 6 de la tarde, el barco encalló en un arenal, lo cual provocó que el señor Luis y Manuel cayeran del barco. Es por esto que la señora María se pone histérica y se empieza a colgar del señor Sebastián. También esto se advierte de la entrevista que se realizó a la señora María. Sebastián, su señoría, tuvo que lidiar con esta actitud que tomó la señora María de no dejarlo en paz. Si bien es cierto, el agente del Ministerio Público describe en sus hechos que el señor Sebastián trató de huir. Sin embargo, su señoría, lo que trataba de hacer el señor Sebastián era salvaguardar la integridad física de las personas que estaban arriba de la embarcación, puesto que, como capitán de barco, él sabía que el protocolo, en este caso de situaciones, es decir, de emergencia, es sacarle la lancha inflable, pues también se estaba percatando de que el barco se estaba llenando de agua y de diésel, y que estaba empezando a salir humo. Este acto, su señoría, lo podemos comprobar,
toda vez de que de la entrevista que se realizó al capitán de puerto, él también afirma que lo primordial en este caso de situaciones es salvar a las personas. Incluso, también cuando ellos llegaron fue lo primero que hicieron. Es por esto, su señoría, que Sebastián no trató de huir. Y por todo lo anterior mencionado, la defensa se opone y solicita que totalmente se niegue la solicitud de la representación social, esto es, que se vincule al señor Sebastián, puesto el hecho que hoy nos ocupa es un hecho natural, involuntario, es decir, ajeno a la voluntad del señor Sebastián. También es cierto, su señoría, que el señor Sebastián tiene tan solo 3 meses residiendo en la ciudad, por lo que es muy poco probable que el señor Sebastián pueda saber los cambios de clima y cómo se presenta en este lugar. Y también no tuvo ningún afán contra estas personas, puesto que también su vida estaba en peligro. Es por esto que la defensa solicita que se niegue la solicitud de vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Ok, muy bien. A efecto de resolver sobre la solicitud de la representación social de vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio calificado que conforme al Código Penal Federal establecido en su artículo 302, este juzgado considera que se encuentran reunidos todos y cada uno de los requisitos exigidos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo la vinculación a proceso. Es por lo tanto que en este mismo acto se le hace saber al señor Sebastián Serrat Santana que está vinculado a proceso. Asimismo, se le concede el uso de la voz al Ministerio Público para que manifieste lo que su derecho convenga. Su señoría, pido permiso para ponerme de pie y desplazarme a esta sala. Adelante. Su señoría, ahora pido permiso para solicitar medidas cautelares. Adelante. La Fiscalía pide que se le pongan medidas cautelares al señor Sebastián Serrat con el fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a continuación citaré algunas fracciones. La fracción segunda es una exhibición de garantía económica y la fracción tercera un embargo de bienes. Esto para que el señor Sebastián cubra los gastos de la negligencia que el señor cometió en el navío ya citado. Se cita también la fracción 11ª, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Esto se solicita para que al señor Sebastián se le suspenda su permiso como capitán de barcos y navíos a temporal o definitivo, para que no vuelva a residir un siniestro de esta índole, una negligencia por su parte. Y se solicita la 14ª, prisión preventiva. Esto se solicita porque en la entrevista que se le hizo a la esposa del señor, la víctima, la señora María de Jesús Parra, declara que el señor Sebastián intentó huir del lugar de los hechos en una lancha inflable, pero al llegar el guardacostas al lugar de los hechos desistió de esta idea. El señor Sebastián, en su declaración, en su declaración dice que cuenta con 6 años de experiencia como capitán de barcos y navíos, pero el señor fue persuadido por una persona que estaba bajo la influencia del alcohol. Tan es así que no debió haberle hecho caso y mantener su postura como la máxima autoridad sobre el navío. La persona que es hoy occiso fue insistente con el señor Sebastián para pasearse por las costas del litoral de las playas de Tampico a petición de su esposa. El señor Sebastián se negó a acceder, pero fue tan persuasivo el señor que de esa manera accedió, y suscitándose los daños ya mencionados, ¿no? Ocasionando un siniestro donde hubo una persona fallecida, una persona desaparecida.
el señor Sebastián puso en peligro la vida también de la señora y igual puso en riesgo su vida ya que el navío se incendió. El señor Sebastián estaba viviendo temporalmente en la ciudad de Tampico. Él tenía su domicilio en la ciudad de Veracruz. Es por eso de que el señor en su corto tiempo, que es como de 3 meses, no conocía las condiciones del litoral de las costas de Tampico. Aún así se arriesgó el señor y orilló el navío y como consecuencia se encalló y el siniestro ya citado. El señor Sebastián declara que es la única persona para el sustento de su casa, de su familia, su esposa y su hijo. Razón más que suficiente para que el Señor no hubiera accedido a las peticiones de una persona que estaba bajo la influencia del alcohol. Tan así que el Señor no era ni coherente y no tenía conciencia ni de sus actos ni de las consecuencias que pudieron haber suscitado al hacer esta petición. El señor Sebastián no puede argumentar que la responsabilidad recae esencialmente en la persona ebria. Él es responsable del navío, debió haber hecho caso omiso de esta persona bajo la influencia del alcohol y debió mantener su postura como máxima autoridad del navío hasta mantener a las personas a salvo o al menos haber llegado hasta tierra firme. Es cuanto, señoría. Adelante. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para reportarme en esta sala. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone a todas y cada una de las medidas cautelares solicitadas por esta representación social. Baso mi defensa en la carpeta de evidencias y en la investigación que hizo la unidad de medidas cautelares, la cual investigó la historia familiar, laboral, historia escolar, así como historia personal del señor Sebastián Serrat. En la historia laboral, el señor Sebastián Serrat tiene 6 años de experiencia, en el cual ninguno de esos 6 años ha tenido un incidente o alguna queja en las dependencias que ha trabajado. En su historial escolar, el señor Sebastián tiene varios estudios en escuelas marítimas, los cuales son equivalentes a estudios universitarios en cualquier universidad del país. El señor Sebastián, en su historia familiar, como lo marcó aquí la representación social, tiene una esposa y un hijo, los cuales dependen totalmente de él y de ese trabajo. El señor Sebastián, en su vida social, no es una persona con vicios, no toma alcohol, no fuma, así como no tiene ningún antecedente penal. En cuanto a la prisión preventiva, el señor Sebastián en ningún momento hizo por abandonar la escena de los hechos, como lo marca el testimonio del capitán de puerto. Cuando él llegó, el señor Sebastián estaba ayudando al correcto inflado de las lanchas inflables, pero jamás trató de escapar, contrario a lo que dice la señora María, esposa del oyoxisto, la cual dice que él está inflando una lancha para escapar, pero esta señora se encontraba en estado de ebriedad debido a que había estado bebiendo alcohol con su esposo desde la mañana hasta horas de la tarde, aparte de estar en shock por el accidente. Ella malinterpretó todo, aparte de no ser una conocedora de los procedimientos, los cuales en estos casos se tienen que llevar a cabo lo que el capitán estaba haciendo correctamente. Señor Sebastián ha acudido a todas y cada una de las citas señaladas por esta representación social, así como por este tribunal, por lo cual no hay temor que escape o deje de esta ciudad, así que la prisión preventiva queda totalmente infundada. En segundo lugar, lo que es el embargo y una garantía económica de señoría es improcedente, debido a que el dueño del barco, el que podría imputar responsabilidad civil, no ha presentado ninguna demanda, denuncia o queja acerca de esto, por lo cual embargarle o pedirle alguna garantía económica es infundado. En lo que respecta a la suspensión de sus labores, es totalmente infundado e inconstitucional, aparte como lo marca esta representación social, es la única fuente de ingresos de su familia. Suspenderlo sería una negligencia. El señor tiene 6 años de inescrupuloso trabajo, a lo cual nunca había tenido un accidente hasta ahora a solicitud y órdenes de su jefe, las cuales fueron cumpla todo lo que se le pide porque es mi amigo. Aparte, el señor Sebastián tuvo amenazas psicológicas por parte de estos señores, diciéndole, le voy a decir a tu jefe, le voy a decir a tu jefe, le voy a decir a tu jefe y vas a tener problemas. A lo cual el señor Sebastián tuvo miedo de perder su empleo y no poder ser contratado en alguna otra localidad de esta ciudad, porque el señor Luis Carrasco tiene una amplia influencia en esta ciudad por ser
por ser trabajador del ayuntamiento. Su señoría, esta defensa sugiere una medida cautelar que no mencionó la representación social, la cual es la presentación periódica ante este tribunal, algún juez o dependencia legal que se sugiera en este tribunal. Es todo, señoría. Puedes tomar asiento. Ok, muy bien. A efecto de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público en este acto y asimismo ante la negativa por parte de la defensa en cuanto a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, el presente tribunal considera prudente decretar un receso de 5 minutos a efecto de resolver sobre las medidas cautelares. Gracias.